Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy inaugurando una serie de videos que les voy a querer compartir a partir de ahora por esta vía, por eh, YouTube. Y quiero aprovechar, como siempre me gusta, una situación personal para tener una instancia directa de aprendizaje. Las personas que me conocen saben que me gusta utilizar las cosas que me suceden para aprender personalmente y para transmitir información a las personas que están aprendiendo conmigo. Esta semana tuve que atravesar una situación bastante desafiante. Entre toda la familia interespecies con la que convivía con 3 conejitas que habían llegado en distintas circunstancias a casa, y en un lapso de 3 días se murieron las 3. ¿Sí? Como empezó una, se empezó a sentir mal, se quedó quietita y empezó a decaer, 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 y en 3 días se murió, después la segunda y después la tercera. La situación me generó mucha, mucha tristeza, una situación de una tristeza muy profunda. Y como siempre a mí me gusta ver que en cada situación hay un aprendizaje, hay un mensaje importante. Cuando empecé a pedir ayuda para ver de qué manera podíamos leer esta situación, recibí distintas respuestas, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, puede haber sido más allá, o sea, evidentemente hubo un tema que etiológicamente causó la muerte de estos 3 seres, muy probablemente haya tenido que ver con un tema alimentario, que es un tema que obviamente también me queda como aprendizaje, pero básicamente yo estoy convencida, y eso es lo que me gusta enseñar en la escuela que fundé y que dirijo, la Escuela Internacional de Comunicación Interespecies, que cada situación que los animales nos traen tiene una información esencial, espiritual, importante y empoderante para la humana o para la persona que está en esa situación. Y una de las situaciones en las que eso ocurre es la muerte, ¿sí? La muerte de un ser querido de cualquier especie. Yo podría quedarme solamente con, bueno, fue un tema alimentario, hay que aprender porque cometiste un error y entonces hay que aprender a alimentarlas de una manera diferente, o hay que aprender a estar más atenta con la comida o lo que fuere, ¿sí? Eso obviamente lo tomamos en cuenta. Pero acá lo importante es ayudar a la consultante, que en este caso soy yo, a leer esa situación de una manera sabia, de una manera empoderante y de una manera en la que me deje un mensaje real. Entonces vamos a intentar, imaginemos, yo por suerte ayer hice todo un ritual, después les voy a contar, pero vamos a tomar esta situación como si fuera una lectura que vamos a hacer a una persona que viene a consultarnos, ¿sí? Yo vivía en mi casa con 3 conejas, las 3 conejas en un periodo de 3 días se enfermaron y se murieron. ¿Cuál es lo más importante de esta situación desde el punto de vista del patrón energético? La muerte. Hay una situación que generó 3 muertes. Entonces, lo más importante que vamos a leer es que hay algo que se murió, o sea, se murieron 3 alguienes, pero digo, hay una situación que se murió que tenía que morirse. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transmitirle a la consultante: aquí había algo que tenía que morirse. Lo siguiente, antes de formular una hipótesis de cualquier cosa que con la que pueda haber tenido que ver estas muertes, es preguntarle a la persona con qué te conectan los conejos, ¿sí? ¿Qué es para vos? ¿Qué significa un conejo? Entonces yo me pregunté qué significa para mí un conejo, una coneja, y la respuesta es como lo
extraordinariamente vulnerable, ¿sí? Un conejo es un animal muy vulnerable, es un animal de presa que casi no tiene posibilidad de defenderse. Entonces, ¿con qué me conectan a mí la especie conejo? Con la vulnerabilidad, ¿sí? Con alguien muy sensible que rápidamente tiene la posibilidad de que cualquier cosa que venga de afuera la afecte hasta tal punto de llegar a matarla. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace la lectura del patrón? Aquí hay algo que tenía que morirse. Le pregunto a la persona con qué tiene que ver, con qué te hace sentido en relación con este ser o estos seres que se murieron, y es la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? Aquí, en esta situación de tu vida, había algo que se tenía que morir relacionado con el miedo a la vulnerabilidad, en el sentido de como el temor de que conectándonos con la vulnerabilidad algo se muera. Eso es lo que las conejitas se llevaron. Es como se lleva algo que ya no necesito, que ya no me hace bien, que es sentir que si yo me pongo vulnerable voy a poder ser lastimada o voy a poder hasta llegar a morirme, para quedarme con el derecho a ser vulnerable y a estar viva. Otra de las cosas que justo pasó es que en esta semana, en esta última semana, yo había decidido tomarme un tiempo de descanso. Y justo en esa semana donde yo estoy pensando tomarme un tiempo de descanso, ¿qué sucede? La persona que me ayuda acá en el campo se enfermó, con lo cual se fue, y se me mueren 3 conejas, además de tener que hacer todo lo que suele hacer la persona que me ayuda, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué de esto que sucedió te conecta con el tema del descanso? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con el tema del descanso? Entonces, a mí, lo primero que me apareció es, si yo descanso, me muero. Hay algo que se muere. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? Tomamos esa información y la ayudamos a la consultante a transformarla para que lo que se murió es la creencia de que si yo me entrego y descanso, existe el riesgo de muerte, que es lo que está internamente eh, habitando en la mente y en la emocionalidad de la consultante. Entonces, lo que podemos hacer para transformar eso es, vieron que uno dice cuando alguien se muere, decimos que descanse en paz. Entonces, el mensaje que las conejas te dejaron es, podés descansar en paz sin necesidad de perder la vida en ese descanso. ¿Bien? Entonces, fíjense que hay quienes me dijeron, ¿qué te parece si lo tomás simplemente como bueno, se murieron por un tema de intoxicación alimentaria, que puede llegar a ser, pero si yo me quedo solo con eso, que es unidimensional, es una de las dimensiones solamente, me quedo como pastas para arriba. O sea, yo necesito, y eso es lo que me ponía más nerviosa, no entender cuál era el mensaje espiritual importante y empoderante que me había dejado la muerte de estas 3 conejas. Entonces, el resumen es, estas conejitas se murieron porque se tenían que morir, algo se tenía que morir, tenía que ver con la vulnerabilidad y el miedo a que la vulnerabilidad me conecte con el miedo a la muerte. Eh, Tengo el derecho a descansar en paz sin perder la vida en ese proceso. Y finalmente, y no menos importante, hay ciertas cosas que no se pueden controlar. Yo puedo, obviamente, estar atenta, puedo estar mirando a ver qué pasa, aprender de las necesidades del ser amado, obvio, eso es uno de los aprendizajes importantes, pero hay ciertas cosas, como la vida y la muerte, que no podemos controlar. Entonces, para mí es muy importante, muy, muy importante, que una lectora eh, le pregunte a la persona qué tanto sentido tiene el mensaje que yo estoy transmitiendo para ella, porque me han llegado a decir, por ejemplo, que había algo relacionado con la reproducción, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de que yo no estaba como asociando conejos con reproducción, ¿no?
Pero yo tengo, o sea, yo como consultante tengo casi 57 años, la reproducción no me parece que sea en este momento un tema que esté dando vueltas en mi vida, porque tengo, si son casi 60 años, no creo que sea un momento para reproducción, ¿no? Ni para un bebé, ni para un hijo, ni nada por el estilo. Entonces, es muy valioso encontrar lo esencial de la situación dolorosa y difícil, siempre preguntándole y encarando con qué tiene que ver eso para la persona. Porque si no, yo voy a dar una hipótesis que se me ocurre que no tiene nada que ver con la persona. O la voy a dejar en un concepto unidimensional y le falta un cierre. Bueno, quería contarles esto para que vean cómo se hace una lectura de una situación difícil y desafiante, como son 3 muertes en seguidilla, al hilo, juntas para una persona, y efectivamente darle un sentido eh, empoderante y lógico para la consultante. Entonces, ¿qué hice yo ayer? Las 2 últimas conejitas que se murieron, les escribí una carta agradeciéndoles todo esto de lo que me di cuenta, todo esto que ellas se llevaron, y me comprometí obviamente a mirar, a observar a los seres con los que convivo y a mí misma. Les agradecí, quemé esa carta en los pocitos que hice para enterrarlas, las enterré, hice un profundo ritual de agradecimiento y pude cerrar, y ahora estoy mucho más en paz. Obviamente, una parte sumamente importante es acompañar la emoción de la persona sin querer cambiarla. Si te estoy acompañando en este momento, validemos tu tristeza, validemos esta sensación de angustia por todo esto que pasó, y al mismo tiempo ayudar a la persona a que deje de sentir culpa por algo que hizo mal, sino en ayudarla a encontrar eso que le permite volver a esa sensación de paz y de alivio. Así se hace una lectura de vínculos interespecies de manera de que sea amorosa y empoderante para la persona que está consultando. No dejen de suscribirse al canal, que ya va a empezar a tener un poco más de vida, y nos vemos en la próxima pastillita.